fuente y se aumentaba el valor de la resistencia, la intensidad disminuía. ¿Sí? Entonces hagan de cuenta que está ahora Ohm haciendo sus experimentos, ya no añadiendo ni quitando pilas ni celdas voltaicas, sino manteniendo las cantidades iguales para obtener un voltaje fijo, un voltaje estable de corriente directa. Pero ahora lo que va a variar es la resistencia, así como lo que hablábamos ayer de las resistencias variables, las resistencias de laboratorio, ¿sí? Que se podían ajustar el valor. Entonces hagan de cuenta a ohm, ahora con el voltaje quietecito, pero modificando ahora el valor de la resistencia. ¿Qué observó? Que si se mantenía constante la tensión de la fuente y se aumentaba el valor de la resistencia, la intensidad disminuía. Por el contrario, si disminuía el valor de la resistencia, la intensidad aumentaba. Así obtuvo una segunda conclusión, que la corriente es inversamente proporcional a la resistencia. O sea que si él aumentaba la resistencia al doble, o sea que si en vez de tener una resistencia de X valor y ahora conseguía otra igual y conectaba las dos resistencias para obtener el doble de resistencia, entonces ahora medía que la corriente se había rebajado a la mitad. Entonces eso es lo que se llama algo inversamente proporcional. Entre mayor resistencia, menos corriente. Entre menos resistencia, más corriente. Estas dos conclusiones dieron origen a la ley de Ohm, que dice en nuestro idioma español o castellano, la intensidad es directamente proporcional a la tensión e inversamente proporcional a la resistencia. Eso en idioma español. Y en el idioma de las matemáticas, un idioma que se habla en todo el mundo, entonces I es igual a E sobre R, siendo E el voltaje. Si despejamos la resistencia, entonces R igual a E sobre I, o E igual a I sobre I por R. ¿Listo? Es la misma ley, pero despejada de tres maneras diferentes, según nuestra necesidad. Entonces, la importancia de tener una ley matemática, o sea, con esta descripción en palabras, pues no es fácil hacer cálculos, ¿sí? Con esta descripción en palabras no nos facilita hacer cálculos. Aunque eventualmente los podemos hacer con la intensidad. Pero si queremos calcular la tensión o la resistencia, pues aquí con palabras se nos va a dificultar mucho. Es más fácil con una ley matemática que se pueda despejar, bien sea para la intensidad, bien sea para la resistencia, o bien sea para el voltaje, o sea, la fuerza electromotriz, ¿no? Por eso aquí le pusieron la E. En este libro se maneja la E. Normalmente yo manejo es la B de voltaje. En este libro manejan la E, no de energía, ojo, sino en este caso de electromotriz, fuerza electromotriz, voltaje, potencial. Entonces, si despejamos R, tendremos otra forma de expresar la ley de Ohm. Y si despejamos E, tendremos la siguiente expresión, E igual a I por R. Gracias a estas tres expresiones matemáticas, siempre que conozcamos dos de las tres magnitudes, podemos averiguar la que se desconoce.
En los cálculos se usan únicamente las unidades básicas. Entonces aquí ya vamos a realizar algunos ejercicios de cómo se calculan las variables de la ley de Ohm. ¿Listo? Les abramos por aquí la pizarrita virtual, si la tenemos o no. Bueno, entonces, Diver. Sí, profe. Bueno, ¿qué visualiza usted acá en este circuito? ¿Qué componentes hay? Los voltios y los ohmios, ¿no? ¿Qué componentes? ¿De qué está compuesto el circuito? Está compuesto pues por 1,5 voltios y por 30 ohmios, ¿no? Está compuesto por una pila de Ah, 1,5 voltios y una resistencia de 30 ohmios. de 30 ohmios. Ah, y hay otra cosa. ¿Qué es ese componente con una letra A mayúscula? ¿Qué será?